invito a que vayan conmigo a Santiago, el capítulo 4, y vamos a continuar con el estudio que comenzamos con este capítulo acerca de nuestra batalla contra el mundo, la batalla espiritual que tiene cada creyente. Leemos en Santiago el capítulo 4, comenzando con el verso 6, vamos a leer hasta el verso número 12. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Señor, al entrar en tu palabra, pedimos que todos, comenzando conmigo, nuestros ojos estén puestos en ti, atentos a la voz de tu Santo Espíritu, atentos a la voz de tu palabra, para nosotros ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Guíanos en este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada discutimos acerca de la batalla, el conflicto espiritual del creyente. Y a manera de resumen, podemos ver que en estos primeros 5 versos del capítulo 4 de Santiago nos habla acerca de los enemigos que tiene el creyente, las tácticas que usan estos enemigos y cuáles son los resultados cuando el enemigo se sobrepone sobre nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús. Nos hablan en estos primeros 5 versos acerca del primer enemigo, que es la carne. Y la carne se manifiesta, usa tácticas con las pasiones y deseos del hombre. Y hablamos también cómo esto causa conflictos entre individuos y conflictos internos. Leímos en Romanos cómo Pablo habla de esa batalla espiritual que él tenía, que lo llevó a decir en el capítulo 7 de Romanos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y esa es la batalla contra la carne. Y porque la carne se sobrepone, entonces tenemos conflictos con otras personas, tenemos conflictos con nosotros mismos. El segundo enemigo es el mundo. La Biblia nos dice que no seamos amigos del mundo, porque si nos hacemos amigos del mundo, esta amistad del mundo nos hace enemigos de Dios. Estas son palabras fuertes que habla Santiago, pero eran tan ciertas en aquel entonces como lo son hoy. Porque tanto en aquel momento tenían ellos batalla contra el mundo, al ellos ser esparcidos y estaban ellos entrando en ciudades y en congregaciones y encontrando gente que tenían un estilo de vida diferente, que pensaban diferente, que hacían cosas diferentes. Y la atracción del mundo era tal que tenía que Santiago advertirle a ellos: no se dejen arrastrar por la cultura del mundo, porque al hacer eso te conviertes en un adversario, en un enemigo de Dios. Nosotros no podemos, nos dice en el Evangelio, Jesús nos dijo, nosotros no podemos servir a 2 señores. O vamos a amar a uno y odiar al otro.
Vamos a acercarnos a uno y despreciar al otro. Es imposible que el creyente viva en el mundo y pretenda que también puede vivir cerca de Dios. No se puede tener esa dualidad. El tercer enemigo es el diablo, el adversario, el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis. Y este adversario, este enemigo, ¿qué hace? Acusarnos delante de Dios y acusarnos a nosotros mismos. Cuando caemos, comienza esa batalla de esa culpa. Ya caí, ¿para qué voy a seguir? Ya me desanimo. Si ya no fui a la iglesia un día, voy a dejar de ir a la iglesia porque ya fallé una vez. No, la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿Sabes qué? No hay un creyente en Jesús, no hay un solo creyente en Jesús que pueda decir yo nunca he caído. No lo hay. La realidad es que tenemos una batalla. Y van a haber momentos cuando en nuestra debilidad caemos. Pero ¿sabes lo que nos dice la Biblia a nosotros? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos dejarnos echar hacia abajo por el enemigo. Así que están esos 3 enemigos, están sus tácticas, están esos resultados cuando el enemigo se sobrepone sobre nosotros, pero también nosotros, nos dice Santiago, tenemos unas defensas. Y vamos a notar en estos versos del 6 hasta el 12, o del 6 al 10 nos da unas defensas. Y vamos a notar que cuando miramos en estos versos, tenemos 2 alternativas. Lo vamos a ir mirando para que vea cómo la palabra de Dios nos dice de qué hacer o qué no hacer y cómo nosotros vamos a ir conduciéndonos para nosotros poder vivir y andar en una manera que sea de agrado a Dios. En el verso 6 leemos lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué nos está diciendo? Hay 2 cosas que vemos aquí en este verso. En primer lugar, nuestra dependencia sobre la gracia de Dios, sobre el favor de Dios. Porque ¿sabes qué? La vida cristiana no la vivo yo por mis propias fuerzas, por mi propia inteligencia, por mi propia habilidades. La vida cristiana la vivo yo por la gracia de Dios. Yo fui salvo por gracia, por medio de la fe, y vivo por gracia, por el favor de Dios, dependiendo de Dios. Que cuando tú y yo llegamos a ese punto de que recibimos a Jesús, reconociendo que éramos pecadores y creyendo en Él como Salvador, que en ese momento fuimos salvos, desde ese momento comenzamos a andar con Él, dependiendo de Él, porque Él es el dador de la vida, no nosotros mismos. Y Dios no nos dijo que aquí te salvé y ahora arréglate como puedas. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en ese andar comenzamos a andar con Dios diariamente. En el libro de Génesis leemos cómo Enoc andó con Dios. Y se usa ese término en el Antiguo Testamento, se utiliza el término de andar con Dios. Como tú y yo podemos andar en comunión con Dios. Nota lo que dice: Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes cuál es el estorbo para nosotros poder vivir una vida de agrado a Dios? Es el orgullo. El orgullo. Y dice la palabra de Dios que Dios resiste al orgulloso. La palabra resistir es un término militar. Y lo que quiere decir es que el Señor se pone como en línea de batalla
para entrar en batalla con el enemigo. Esa es la resistencia. Que si el orgullo entra, entonces nos estamos figurativamente y a veces realmente nos estamos poniendo los guantes con Dios. Y el Señor dice, no, el orgullo no. Cuando comienza a entrar el orgullo, entonces Él se pone en una posición de resistencia, porque se convierte en un estorbo a mi vida espiritual. ¿Sabe lo que dice Salmo 138, 6? Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero entonces escucha lo que dice, mas al altivo, esto quiere decir al orgulloso, mira de lejos. Es decir, tú creaste una distancia, el orgullo crea una distancia. ¿Por qué? Porque yo no estoy permitiendo que Dios obre en mi vida. Ahí está el Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente, pero si yo dejo que el orgullo se meta en el medio, entonces yo no puedo llegar a donde el Señor quiere que yo llegue. En 1 Corintios, Pablo comparte lo siguiente, 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No por mí, Pablo no dijo por mi inteligencia, porque yo era fariseo, porque yo conocía tanto de la ley, porque yo hice tantas. No. Pablo en su vida ministerial y en su vida como cristiano, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendo, qué bendición es saber que la gracia de Dios puede obrar en nosotros más allá de lo que nosotros esperamos, más allá de lo que nosotros entendemos son nuestras habilidades, más allá de lo que nosotros creamos sean nuestras capacidades, porque es la gracia de Dios obrando en nosotros. Y ahí comienza nuestra defensa, reconociendo que yo necesito la gracia de Dios en mi vida, que yo tengo que poner hacia un lado el orgullo y que yo tengo que poner mis ojos en Jesús y dejar que Él sea el que obre y trabaje en mi vida, con las circunstancias, con todo lo que viene a mi vida, que Él sea el que esté obrando en mí. Continuamos en el verso 7 y nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nuevamente, aquí tenemos dos otros principios. Hablamos del orgullo y ahora hablamos de someternos. Hablamos de que Dios resiste al soberbio, se pone en posición de batalla contra el soberbio, contra la persona orgullosa. La palabra someter viene de la misma raíz, pero en lugar de estar opuesto, quiere decir que cuando yo me someto estoy subyugado bajo la autoridad de Dios. ¿Ves la diferencia? El orgullo, ¿qué hace? Me pone opuesto hacia Dios. El orgullo me pone como un adversario contra Dios. El orgullo me pone al otro lado de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando yo me someto, estoy bajo la autoridad. Entonces nos dice resistir al diablo. Parecido al verso 6, parecido al verso 6, tiene también que ver con pararse en el lado opuesto. Ponerse en el lado opuesto del diablo. Que si allá está el Satanás, yo estoy acá. ¿Y con quién estoy? Bajo la autoridad de Dios. ¿Ves? La imagen que está creando Santiago es que nosotros definamos quiénes somos en Cristo Jesús. No somos del mundo, no seguimos el mundo, no seguimos la cultura del mundo. Estamos bajo la autoridad de Dios, opuestos al adversario. Es lo que nos dice Santiago aquí en el verso 7. Quiere decir que la autoridad la tiene el Señor. Te voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 12 y el verso 9.
Por otra parte, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los veneráramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El autor, y cuando lees el resto de ese capítulo 12 de Hebreos, habla acerca de esa sumisión y habla acerca de seguirle. Pero aquí nos está diciendo, nosotros entendemos, porque fuimos hijos y somos hijos, lo que quiere decir someterse a la autoridad de un padre, de una madre. Lo entendemos. Entendemos lo que es someterse a la autoridad. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo, y si lo hacemos con los terrenales, ¿por qué no lo vamos a hacer con el Padre Celestial también? Y someternos a Él. Y vivir, que nuestra vida se defina en base a la obediencia al Padre Celestial. En Efesios el capítulo 4 y el verso 27 nos dice que no demos lugar al diablo. Nos sometemos a Dios, no le damos lugar al diablo. En el capítulo 6 y el verso 11 de Efesios también nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes, el mismo mensaje que tiene Santiago, lo dice Pablo a la iglesia de los Éfesos, le dice para que estén firmes, parados firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Es una batalla, es una batalla. Y cuando caes, no pienses que es el fin, no te des por vencido, te levantas. ¿Sabes? Cuando yo era más pequeño, hace unos meses atrás nada más, corriendo bicicletas, a veces pues uno como que se le olvida, ¿no? Y me caía. Y no quiero eso decir que yo dejé de correr bicicleta. Me levantaba y sacudía y si había que secar sangre, pero eso no me detuvo. Cuando un niño pequeño, cuando un bebé comienza a caminar, puede estar seguro que en algún momento se va a caer. En algún momento se va a caer. Pero ninguno de ellos deja de caminar porque se cayó. Si usted maneja y ha tenido un accidente, por lo general no va a dejar de manejar. A ninguno nos gustan los accidentes, pero no dejamos de manejar. Aprendemos, pero no dejamos de hacerlo. Si usted cocina y le sale mal la comida, no deja de cocinar. Aprendemos. Y si usted, creyente, cae, no deje de seguir al Señor, nos levantamos, aprendemos y seguimos hacia adelante. No nos podemos dar por vencidos porque es lo que quiere el enemigo. Sin embargo, Pablo nos dice en Efesios que nos pongamos la armadura de Dios para que cuando vengan esas acechanzas, esos ataques del diablo, podamos resistir. Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe que la vida cristiana es una vida intencional? ¿Qué quiere decir? Cuando yo vivo la vida cristiana, yo no me levanto esperando que todo marche bien o que yo pueda actuar bien. Yo tengo que comenzar mi día sometido bajo la autoridad de Dios y su palabra, determinando en mi mente y en mi corazón que yo voy a vivir ese día para honrar a Dios. Eso es vivir con propósito. Cuando miramos en Daniel, a Daniel y sus compañeros,
Sadrach, Mesach y Abednego, ellos determinaron en su corazón que no se iban a contaminar. No fue que ellos se levantaron y dijeron, bueno, yo espero que todo me salga bien. No, ellos determinaron, había un propósito, había una intención. Y cuando yo quiero vivir esa vida en victoria, la tengo que vivir con intención. ¿Qué quiere decir? Que como me dice aquí Santiago, yo voy a buscar acercarme a Dios. ¿Qué quiere decir? Que mientras más me pego yo de Dios, más me alejo de ¿qué? Del mundo, de las cosas del mundo, de las cosas de la carne. Pero tengo que buscar más de Dios. No puedo esperar que suceda. Yo tengo que acercarme a Él. ¿Y cómo yo lo hago? Pues leyendo su palabra, orando, sirviendo, haciendo lo que Él en su palabra ya me ha dicho, me ha revelado a través de la palabra lo que debo de hacer. ¿Cuál es el reto nuestro? El hacer esa disciplina de que lo voy a hacer todos los días. De que voy a sacar un tiempo para leer la palabra de Dios, para orar. Voy a buscar la oportunidad de servir al Señor. Pero si no lo hago con intención, no va a suceder. Entonces nos dice Santiago que nos acerquemos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Mientras más le buscamos a Él, más podemos conocer de Él. Más íntimamente conocemos a Dios. A veces expresamos, yo quisiera conocer mejor a Dios. Bueno, pues entonces hay que comenzar buscando la palabra de Dios. No esperes sentir algo. Me preocupa que en nuestros días las emociones y los sentimientos dominan cómo la gente actúa y piensa y cree. Y le dan más valor a los sentimientos que lo que le dan a los principios de la palabra de Dios. El ser humano es un ser emocional. No es que no tengamos emociones, pero nuestras emociones deben de estar controladas por los principios de la palabra de Dios. No que las emociones me controlen a mí. La palabra de Dios y sus principios son los que me controlan a mí. Cuando yo busco de Dios, busco conocerle porque estoy buscando en su palabra. El pastor mencionaba hace un momento atrás, gente que a veces que tienen un sueño, que tuvieron una experiencia, que sintieron esto, que sintieron aquello, que... No. Busquen la palabra de Dios. ¿Alguien puede compartir algo con usted? ¿Puede compartir una experiencia? Déjeme aconsejarle, busque lo que dice la palabra de Dios. No importa lo que se diga, hay que buscar que esté alineado de acuerdo con la palabra de Dios. Si hay algo que está bajo ataque en nuestros días, es la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, el seguir la palabra de Dios. Y cuando tú y yo nos identificamos como creyentes en Cristo Jesús, que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es autoritativa, que es lo que nosotros seguimos, al mundo no le va a gustar. Pero es aquí donde tú vas a encontrar la verdad que te va a hacer libre, la verdad que te va a ayudar a conocer más profundamente a tu Padre Celestial, la verdad que te va a ayudar a ti a tomar decisiones que vayan de acuerdo con los principios establecidos por Dios. Pero requiere que seamos intensos, que tengamos intención de hacerlo, que tengamos el propósito de hacerlo. Y cuando hacemos eso, entonces Santiago continúa diciendo, pecadores, limpiad las manos. En otras palabras, tú sabes que cuando tú empiezas a leer en la Biblia, Dios te va a enseñar a ti las cosas en tu vida que tienen que cambiar. Entonces hay momentos cuando estamos leyendo la palabra de Dios y podemos decir amén.
Y a veces leemos la palabra de Dios y entonces tenemos que decir, ¡ouch! Porque leemos algo que sabemos que Dios nos está hablando. No es que esto está separado, es que cuando nos acercamos a Dios, cuando nosotros buscamos de Dios y empezamos a buscar en su palabra, entonces el pecado se va a hacer más evidente para que yo entonces lo identifique, me arrepienta y me vaya al lado opuesto. Y también habla a la gente de doble ánimo. La gente de doble ánimo donde dice que purifiquen sus corazones. En otras palabras, que se decidan. Nuevamente, no podemos servir a dos señores. En el verso 9 encontramos un verso sumamente interesante, porque es un llamado al arrepentimiento. Mira lo que dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Sabe? Me recuerda David en el capítulo 51, o en el Salmo número 51, donde dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Échale una leída, un vistazo al Salmo 51 y vuelve aquí a lo que dice Santiago, el capítulo 4 y el verso 9, y ves cómo el arrepentimiento llevó a David a humillarse delante de Dios, a reconocer su necesidad de Dios y que su corazón fue afligido por causa del pecado que él sabía había cometido. Cuando hay pecado, entonces comenzamos a sentirnos que, ay, tengo esa carga. Y Santiago lo que está diciendo es, hay que sacar, hay que dejar esa fachada de pretender que todo está bien y vamos a dejar que nuestro corazón entienda su culpabilidad y su rebeldía y su orgullo para llegar a ese punto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque entonces en el verso 10 mira lo que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando yo llego al punto del arrepentimiento, cuando yo llego al punto en que yo entiendo que yo por mí mismo he fallado, pero que necesito de Dios y lo reconozco y me humillo delante de Él, entonces dice que Él me va a levantar. Él me va a levantar. A veces caemos, entramos en ese periodo donde nos hemos alejado del Señor porque pensamos que somos un fracaso. Pero el Señor está diciendo, en el momento en que tú te humillas y tú reconoces tu debilidad, tu posición, tu necesidad, y te arrepientes y abandonas ese orgullo, entonces el Señor te va a levantar sobre esas circunstancias. Pero va a ser Él el que te va a levantar. Aquí no está hablando de que Él te va a exaltar para que te veas mejor que otros. ¿Y cómo yo sé eso? Porque en los próximos 2 versos Santiago lo va a atender. Cuando el Señor me levanta a mí, no me levanta para que yo me ponga como el pavo real. No sé cómo le llaman ustedes. ¿Saben lo que es el pavo real, no? El pavo real, cuando abre sus plumas, se ve hermoso hasta que tú lo miras por la parte de atrás. Entonces es feísimo. Y así es el orgullo, ¿no? La gente se infla. Mírame a mí. Pero la realidad es que por dentro, pues si dejamos que el orgullo entre, van a ver lo feo que hay en nosotros. Y es lo que Santiago está diciendo: humillaos. ¿Para qué? Para que Él te levante sobre esas circunstancias, para que Él sea el que te dé la victoria y para que Él sea el que reciba la gloria. No el hombre, porque no somos nosotros. No somos nosotros. Mira lo que dice los versos 11 y 12 y con esto vamos a concluir. Y es una advertencia. En los versos del 6 al 10
nos dio las defensas nuestras. Y ahora en los versos 11 y 12 nos da una advertencia de un peligro que nosotros enfrentamos cuando hemos sido levantados sobre esas circunstancias. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Ahora bien, te voy a decir lo que esto no quiere decir. Esto no quiere decir que si alguien está envuelto en una acción, en un pecado que la Biblia identifica como pecado, que yo voy a decir, bueno, eso es decisión de él, de ella, porque yo no quiero juzgar y por lo tanto, pues, que sigan su estilo de vida, porque yo no voy a juzgar eso. No, si yo veo una conducta que va en contra de la palabra de Dios, la Biblia me dice a mí que si hay un hermano que no anda así, que yo debo acercarme a ese hermano, y ese hermano no se arrepiente, yo tengo que alejarme de ese hermano. Yo no puedo ser partícipe del pecado de otro. Eso no es lo que está hablando Santiago. Lo que está hablando Santiago aquí es de ponernos como jueces para condenar, pero quiero que entendamos lo que estos versos dicen. La palabra murmurar literalmente en el griego quiere decir hablar mal. Ese es el significado. La palabra es catalaleo y quiere decir hablar mal. Lo que está diciendo es, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Juzgar aquí está refiriéndose a condenar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en este contexto está diciendo que en el momento en que tú empiezas a condenar a la gente, ¿qué quiere decir? ¿Que yo voy a negar el mal que se ha hecho? No. Nuevamente, cuando algo se hace mal y hay que reconocerlo. Si es pecado y hay que alejarse de él. No podemos azucarar el pecado. No podemos acariciar el pecado. Hay cosas que la Biblia llama pecado y es pecado. Hablaba con un señor no hace mucho tiempo atrás, tenía su problema y él le llamaba error. Y yo le dije, hermano, vamos a llamarlo por el nombre, pecado. No en sentido de arrogancia, sino hablando la verdad en amor, pero hay que traerlo frente a frente a la realidad de que pecado es pecado. Sin embargo, aquí está diciendo, no empieces a hablar mal de otros. ¿Por qué? En los versos anteriores, ¿de qué estaba hablando? Nuestra victoria, nuestras debilidades, nuestro arrepentimiento y nuestra victoria en Dios. Y lo que está diciendo es tú que has sido levantado, ahora no te pongas a hablar mal de otro que todavía está batallando. Dios es el juez y por consiguiente el que va a dar las consecuencias. Nuestro Dios, dice la Biblia en Hebreos, es fuego consumidor. Pero ese es Él, porque Él conoce el corazón. Y Él da las consecuencias a su tiempo, a su manera, no nosotros. Yo no debo de andar hablando mal de otros, debo sí aconsejar, debo sí tratar de ayudar, como dice Gálatas, si alguien es sobrevenido en pecado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantarlo. Esa es mi responsabilidad. Lo que Santiago dice es, no hables mal y empieces a pisotearlo ya que está en el piso. No. Lo que hacemos es lo que nos dice la palabra de Dios que hagamos, tratar de restaurar a esa persona. ¿Por qué? Porque tú y yo estuvimos en la misma situación.
Porque tú y yo somos igual de débiles. De hecho, en Gálatas Pablo habla de eso. De que no andemos pensando que nosotros estamos fuera o que no somos vulnerables al mismo pecado. Recientemente salió una carta sobre una organización y su fundador que se descubrieron unas acciones, pecados, tenía prácticas inmorales durante su ministerio. Ya él no está con nosotros, pero es muy triste. No podemos esconder la realidad de que lo que el hombre hizo fue pecado. Pero tampoco podemos nosotros pretender que no somos vulnerables a lo mismo si no nos cuidamos. La Biblia nos dice que el que esté firme, mire, no caiga. Debemos nosotros estar compungidos y entristecidos por eso, porque es un reproche al nombre del Señor. Y el esfuerzo de tantos años y tantas cosas que se hicieron, mucha gente lo utiliza como una excusa para decir, ya ves. Pero Dios no es el culpable es el hombre porque dejó la carne tomar lugar. Pero ninguno de nosotros está libre de esa vulnerabilidad. Tenemos que cuidarnos. Entonces Santiago dice, Dios es el que juzga, Dios es el que salva, Dios es el que puede quitar la vida, no nosotros. ¿Quién soy yo para condenar, juzgar en el sentido de condenar a otro? Nosotros como cristianos vivimos en un mundo que es antagonista contra las cosas de Dios. En el momento en que tú dices que eres cristiano, te miran extraño. Hay gente que va a hacer preguntas legítimas, hay gente que va a hacer preguntas con el propósito de debatir o de avergonzar o ridiculizar. Pero encontramos en la palabra de Dios que nosotros tenemos que andar en su luz. Para cerrar, permítame leer de Primera de Juan capítulo 1. Comenzando con el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, en pecados, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira lo que dice al final ahí. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves? ¿Te das cuenta que el autor Juan aquí hablando de que Dios es luz? Nosotros no andamos practicando el pecado, pero tampoco podemos andar negando nuestra pecaminosidad. Y el hecho de que cuando nosotros andamos en la luz, en Él, entonces en esos momentos de tropiezo, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Y Él es el que nos ayuda a poder vivir en victoria. Tú no tienes que vivir en derrota. Tú no tienes que vivir pensando que no hay esperanza. No tienes que vivir en esa mentalidad de que porque caíste, cualquiera que sea la situación donde te encuentres ahora, de que ya no tienes oportunidad de volver a levantarte. No. De acuerdo con lo que leímos en la palabra de Dios, reconocemos nuestra situación, echamos a un lado el orgullo, nos ponemos bajo la autoridad de Dios, nos humillamos delante de Él, resistimos al enemigo y dejamos que sea Dios el que nos levante por su gracia. Si no has conocido a Cristo como tu Salvador, ese es tu primer paso. Él murió por tus pecados para darte vida, para que tengas esperanza en Él. Si eres creyente y por alguna razón te has alejado de Él, has tenido una situación en tu vida que te ha alejado de Él, oye,
puedes acercarte a Él. Él está esperando que tú te acerques a Él. Que tú reconozcas, te arrepientas y te acerques a Él. Y que hagas las cosas bien con Dios de este momento en adelante. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que todos somos vulnerables al ataque del enemigo, al pecado, a la tentación. Y sabemos, Señor, que hasta que tú vengas por nosotros, por tu iglesia, o nos llames tú a tu presencia, estamos en este cuerpo pecaminoso. Y pedimos, Señor, que tú nos des la gracia, el poder, la sabiduría, el discernimiento para saber cómo andar. Que busquemos de ti, Señor, que busquemos de tu palabra, que nos acerquemos a ti con intención, determinado, Señor, a andar contigo, a servirte a ti, a honrarte a ti. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de manera tal que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Pedimos por aquellos que no han llegado todavía al punto que se han arrepentido y han puesto su fe en ti como Salvador. Que tú continúes obrando en sus mentes, en sus corazones. Que entiendan, Señor, abre su entendimiento para que puedan ver la verdad del Evangelio. Aquellos que son tus hijos y se han alejado, pedimos que le ayudes a que ellos se acerquen a ti. Que dejen a un lado el mundo y el pecado y cualquier otra cosa que se interponga en la relación contigo, y que hoy día sea un día de reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén.